La sedimentación. Se entiende por sedimentación la remoción por efecto gravitacional de las partículas en suspensión presentes en el agua. Las partículas en suspensión sedimentan en diferente forma, dependiendo de las características de las mismas, así como de su concentración. Es así que podemos referirnos a diferentes tipos de sedimentación, dentro de las cuales está la sedimentación de partículas discretas, sedimentación de partículas floculentas y sedimentación zonal. Sedimentación tipo 1 o sedimentación de partículas discretas. Se llama partícula discreta a aquella partícula que no cambia de características durante la caída. Se denomina sedimentación o sedimentación simple al proceso de depósito de partículas discretas. Este tipo de partículas y esta forma de sedimentación se presentan en los desarenadores, en los sedimentadores. En este caso, la sedimentación es solamente una función de las propiedades del fluido y las características de las partículas. Esta partícula estará sometida a la fuerza de flotación, que es igual al peso del volumen del líquido desplazado por la partícula, y la fuerza gravitacional, en las cuales se tienen en cuenta las densidades del líquido, las densidades del sólido y el volumen de la partícula. De la acción de ambas fuerzas tenemos la fuerza resultante, que será igual a la diferencia de estos dos valores. Debido a esta fuerza, la partícula desciende con velocidad creciente, pero a medida que baja la fricción que el líquido genera en ella, crea una fuerza de roce definida por la ley de Newton, cuyo valor es: después de un corto periodo de tiempo, la aceleración pasa a ser nula, y el valor de la fuerza de fricción iguala a la de impulsión. En ese momento, la partícula adquiere una velocidad constante, conocida como velocidad de sedimentación. El coeficiente de arrastre de Newton C sub d es entonces una función del número de Reynolds y de la forma de las partículas. En el tanque, la trayectoria de las partículas discretas es recta y toda con velocidad igual de asentamiento. Se moverán en trayectoria paralela, siguiendo una trayectoria inclinada como resultado de la suma del vector de flujo. La velocidad se calcula por ensayos de columna, en la que se ponen los sólidos hasta dejarlos asentar a diferentes puntos en diferentes tiempos. Luego se extrae la muestra de una profundidad determinada y se cuantifica la concentración de partículas en cada muestra, teniendo que la velocidad en cada muestra será aproximadamente dada por la siguiente ecuación, donde se tiene en cuenta la profundidad de muestreo y el tiempo de sedimentación. Con este resultado se puede elaborar una curva de velocidad de asentamiento de partículas discretas y de ahí se determina la remoción de partículas discretas. Es entonces que para la remoción total está dada la siguiente ecuación, donde se tiene en cuenta la fracción total removida, la fracción de partículas y su velocidad, y la fracción de partículas removidas con una velocidad. Sedimentación tipo 2 o sedimentación de partículas floculentas. Son aquellas producidas por la aglomeración de partículas coloides desestabilizadas a consecuencia de la aplicación de agentes químicos. A diferencia de las partículas discretas, las características de este tipo de partículas, forma, tamaño y densidad, sí cambian durante la caída. Este tipo de sedimentación se presenta en la clarificación de aguas como proceso intermedio entre la coagulación, floculación y la filtración rápida. Este depende de la colisión dada entre las partículas, las cuales a su vez dependen de las concentraciones de las partículas, la carga superficial, el tamaño y la profundidad del sedimentador. La velocidad crítica se puede determinar a partir de la siguiente gráfica de tiempo contra altura, en la cual se tienen los sólidos suspendidos totales. Mientras que la fracción de partículas removidas se puede calcular por la siguiente ecuación, teniendo en cuenta el número de curvas con igual porcentaje de remoción, distancia entre curvas de igual porcentaje de remoción, altura total de la columna de sedimentación, porcentaje igual de remoción de la curva n y porcentaje igual de remoción de la curva n más 1. Sedimentación tipo 3, manto de lodo zonal o interferida. Ocurre cuando las partículas se agregan formando una masa que decanta como un manto con una interfase distintiva entre el fango decantado y el efluente clarificado. La sedimentación de zona se presenta en el aplanamiento de cal, sedimentación de lodo activado en los espesadores del lodo. Es empleado en flujo ascensional de agua a través de un manto de lodo. Combina la mezcla de la calculación, sedimentación y remoción continua de los lodos. El área superficial de diseño requerida para un tanque de sedimentación que deba manejar suspensiones concentradas en flujo continuo se determina por las características de decantación y espesamiento de la suspensión. La capacidad de clarificación del sistema puede estimarse a partir de la velocidad inicial de decantación de la interfase. Así, el área requerida para la clarificación puede calcularse a partir del caudal y la velocidad de sedimentación para la decantación frenada, la cual se puede calcular a partir de la pendiente de la zona de decantación frenada de la altura de la interfase frente al tiempo, como se evidencia en la figura.
También se ha indicado que la capacidad de espesamiento puede determinarse por consideración de las características de sedimentación en un experimento discontinuo para las suspensiones espesas, dado a partir del tiempo requerido para alcanzar una concentración de fangos deseada, altura inicial de la interfase y el caudal que entra en estanque. Luego se calcula la altura de la interfase con el lodo a la concentración deseada, teniendo en cuenta la concentración inicial de lodos, altura inicial de la interfase y la concentración deseada de lodos.